Estimados alumnos, hermanos y hermanos todos, los que tengan la bendición de ser partícipes de esta clase Vida de Cristo, hoy estamos realizando la octava sesión, la clase número 8, para cada uno de nuestros alumnos y hermanos que participan junto a nosotros aquí en este tiempo de formación en nuestro Instituto Teológico Interdenominacional anclado precisamente aquí en los cerros del Gran Valparaíso, capital de la fe, capital del Evangelio Pentecostal, y queremos en el día de hoy entrar con ustedes a lo que se conoce en los estudios clásicos acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo y que está muy bien explicado en la armonía de los evangelios. Hay una equivalencia escritural en la cual se colocan los cuatro evangelios en columna vertical y luego vamos relacionando cada uno de los hechos con cada uno de ellos. La gran mayoría de los sucesos en la vida de nuestro Señor Jesucristo están ahí presentes en los evangelios de Mateo, Marco y Lucas. Y en el Evangelio de Juan encontramos todos aquellos aspectos relacionados con su divinidad. Así es, el día de hoy nosotros queremos entrar a ese año que se conoce como el año de oposición o como el año del rechazo, también conocido como el año de pasión. Cualquiera que sean los nombres con los cuales usted lo encuentre en el material que usted pueda consultar, solo deseamos que Dios bendiga sus vidas. En la lección anterior ya hicimos prácticamente el cierre del año de popularidad, así que ahora solo vamos a hacer un breve comentario en el cual vamos a aglutinar todos los conceptos que vimos en la lección anterior. Después de haber vivido unos 30 años en la aldea de Nazaret, Jesús fue expulsado por sus vecinos. Entonces, al principio del año de popularidad, el Señor Jesús se fue a vivir en la ciudad marítima de Capernaum, junto al mar de la Galilea, también en la provincia de la Galilea. Al principio del mismo año de popularidad, el rey Herodes había encarcelado a Juan el Bautista y Jesús no fue más al río Jordán, sino que empezó su ministerio en la provincia de Galilea, donde grandes multitudes llegaron a escucharlo. Por eso se le ha puesto el nombre del ministerio en Galilea. Al año de popularidad, su mensaje era el mismo que Juan había predicado en el año anterior, o sea, el mensaje del reino de los cielos. Y con este breve resumen, ahora les invitamos a entrar a conocer algunos de los hechos del año de oposición en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En el año de oposición o año de pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, al compararlo con el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas y también algunas citas del Evangelio de Juan, encontramos que, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, este año parte ahí relacionado con los versículos finales del capítulo 13 de Mateo y en el Evangelio de Marco en el capítulo 6 y en el Evangelio de Lucas en el capítulo 9. De ahí en adelante, los sucesos que se narran en cada uno de los evangelios corresponden al año de oposición o el año de pasión y muerte de Cristo. De igual manera, también los hechos que nos narra el Evangelio de Juan a partir del capítulo 6 en adelante. ¿Qué es lo que encontramos en esos evangelios? En primer lugar, que el Señor Jesús fue rechazado nuevamente en Nazaret y entonces comparte instrucciones a sus discípulos. Allí se emprende el tercer viaje hacia Galilea. Y, por cierto, en este año también, recordemos nosotros que ocurre la muerte de Juan el Bautista. Este el relato lo encontramos específicamente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14. Y nosotros muy bien podemos recordar lo que sucede, cuál es el motivo, cuál es la causa por la cual finalmente este hombre que estaba encarcelado, Juan el Bautista, aparece en una fiesta de cumpleaños que no tenía nada que ver, aparece su cabeza en un plato. Ahora, tenemos más adelante la alimentación de los 5.000 que está ahí en el capítulo 14 de Mateo, también en el capítulo 6 de Marco,
y en el capítulo 9 de Lucas, y también en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, las enseñanzas sobre el pan de vida. Eso lo encontramos claramente en el Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad. Es decir, los grandes yo soy los encontramos específicamente ahí en el Evangelio de Juan. Tenemos también los fariseos son reprendidos, su viaje a Fenicia, la sanidad de la hija de la mujer cananea, el viaje a Decápolis, que era la provincia que quedaba arriba de Perea y debajo de Iturea, esa es la zona de Decápolis, la sanidad de un sordomudo, la alimentación a los 4.000 los buscadores de señales que son reprendidos, la sanidad de un ciego en Bethsaida, la confesión de Pedro acerca de quién es el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En este tiempo también vemos la transfiguración, la sanidad del Hijo endemoniado, predice sus sufrimientos. Allí también explica acerca de el tributo, la lección acerca de la humildad, la universalidad y el perdón, entre otros sucesos que encontramos y que están narrados durante este periodo, durante el año de oposición. Pero vamos a ver algunos hechos a través de la escritura que están muy bien expuestos en las siguientes diapositivas. La sombra de la cruz. Al mirar al Señor Jesucristo, nuestra atención debiera de dirigirse especialmente a las escenas finales de su vida en esta tierra. Lo que debiéramos considerar es su lucha en el Getsemaní, su comparecencia ante Anás, Caifás, Herodes y Pilato, y en su crucifixión y muerte. Las escenas finales que culminaron en el plan de la redención. Y ciertamente que muchas veces dentro de los estudios o de las exposiciones bíblicas, poco se habla referente a estos hechos que aquí hemos mencionado. Generalmente se comenta un poquito de la crucifixión para los tiempos cuando se comparte la cena del Señor, pero no se revisa paso a paso estas situaciones que ocurren, ni siquiera para buscar si fueron legales o no. Y lo cierto es que a través de esta exposición nos vamos a dar cuenta de cuán corrompida estaba la sociedad de aquel tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo es allí conminado a morir en la cruz. Pero Él no vino para eludir aquella muerte, sino que no vino para cumplir lo que el Padre había dispuesto para él. Así es como el supremo ejemplo digno de nuestra imitación, tal como lo declara el apóstol Pedro allí en su carta primera de Pedro, capítulo 2 versículo 21 al 24. Pues para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Si bien debemos de imitar el ejemplo de Jesús desde su nacimiento hasta el Calvario, el sentir que más necesitamos es el que permitió que Jesús se elevara desde el horror de las densas tinieblas hasta la triunfante muerte en la cruz. Y eso nosotros lo encontramos claramente allí en Filipenses 2, del 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es
sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús, la solución divina para el pecado de la humanidad, puesto que el plan de la salvación se había establecido desde antes de la fundación del mundo. Tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Y esto nosotros lo vemos desde Génesis en adelante hasta concluir con la gran victoria, glorificación de nuestro Señor Jesucristo allí en el libro del Apocalipsis. Tan pronto como hubo pecado, el Dios eterno también hubo un Salvador, puesto que la salvación y la cruz son inseparables. La sombra de la cruz alcanza hasta la entrada del pecado. La cruz es el antídoto del pecado. Cuando Jesús se ofreció para pagar el precio de la redención con el sacrificio de su propia vida y el Padre aceptó ese ofrecimiento, Cristo entró bajo la sombra de la cruz y comenzaron los sufrimientos de su crucifixión. Podemos examinar también algunos otros hechos que están mostrados en el año de pasión de nuestro Señor Jesucristo, como fue, por ejemplo, el caso cuando le llevan delante de él a la mujer adúltera y el Señor empieza a rayar en el piso y dice, bueno, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Pues porque para poderla llevar, alguien la tuvo que haber visto y él había enseñado que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha pecado con ella en su corazón. Tenemos también el pasaje del buen samaritano, la visita a la casa de Marta y María, la parábola del amigo que llega a la medianoche y el regreso de los 70, la parábola del buen pastor y, por cierto, la fiesta de la dedicación. Y este es un pasaje muy hermoso que lo encontramos allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, del versículo 22 al 40. Lo cierto es que el pasaje relata otros antecedentes acerca de que los judíos rechazan al Señor Jesús. Pero lo interesante está aquí en el versículo 22 del capítulo 10 del Evangelio de Juan, que dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esta frase específicamente en el versículo 22? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Esta situación había ocurrido entre el año 165 y el 160 antes de Cristo, en que Antíoco Epífanes había entrado al templo y había allí sacrificado un cerdo y había hecho otras aberraciones en el templo. Entonces no se habían alimentado las lámparas con aceite. Y después de unos días, cuando alguien entró al templo de nuevo, una vez que este individuo se había retirado, encontraron una sola lamparita encendida y los judíos, atribuyen que eso fue un milagro divino. Entonces, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, esa actividad precisamente se conocía como la fiesta de la dedicación. ¿Cómo se conoce hoy en día en la vida moderna? Se conoce como la fiesta de las luces, que se le da mucho realce entre los judíos y también en algunas áreas de la vida cristiana religiosa. Y quería hacer mención porque es un pasaje muy interesante que muchas veces pasa por alto. Lo interesante que nosotros vemos es la lucha del Señor Jesús en el Getsemaní. Y esto lo encontramos descrito allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, del versículo 37 al 39. Los distintos escritores de los evangelios parecen exprimir al máximo sus capacidades descriptivas cuando se trata de narrar la angustia de su maestro en la batalla del Getsemaní. Dijimos capítulo 26, vamos a ver ese versículo entonces y
dice lo siguiente. También lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, del 32 al 42, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del 39 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Getsemaní era el campo donde se hacía el aceite de oliva. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Pues entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y eso es lo que encontramos. Y en cada uno de los evangelios los escritores van dando uno o más antecedentes o de acuerdo a las circunstancias y al enfoque que cada uno da a este pasaje. Pero ahí es su primera lucha, en esa decisión que no podía rehuir porque el Dios el Padre la había dispuesto que el Señor Jesucristo la cumpliera en totalidad. Ahora, cuando nosotros vemos allí en Lucas capítulo 22, en el versículo 41 al 44, encontramos, dice que Jesús tomó la copa asignada al hombre culpable y la bebió hasta su última gota. Así gustó la muerte por todos. El Señor Jesús murió en nuestro lugar. Voy a leer los versículos de Lucas 22 del 41 al 44, que también es la oración del Señor Jesús en el Getsemaní, pero nos muestra otro aspecto. Lucas 22 del 41 al 44. Y él se apartó de ello a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de su tristeza. Por eso que aquí en el Evangelio de Lucas recalca de que él bebió aquella copa de mi culpa, de tu culpa, de nuestra culpa, y el Hijo del Dios eterno gustó la muerte por todos, y debiendo nosotros morir, Él murió por nosotros. Él ocupó nuestro lugar. Por eso que cuando el Dios eterno miró hacia el propiciatorio, vio la sangre de su Hijo, y Él fue quien perdonó nuestros pecados y nos redimió por la sangre de Cristo Jesús. Ahora veamos un poquito acerca del arresto a la medianoche. Bien, tenemos que reconocer que nuestro Señor Jesucristo fue detenido ilegalmente. De acuerdo con la ley hebrea, la detención de Jesús era ilegal por los siguientes motivos. Primero, todos los procedimientos legales, incluyendo la detención, estaban prohibidos durante el periodo nocturno. Era una inflexible y bien establecida regla de la ley hebrea, que los procedimientos capitales no podían desarrollarse durante la noche. Esa disposición no se aplicaba solo al curso del proceso. Una vez que el prisionero había sido puesto a disposición judicial y se había iniciado la investigación. La regla se aplicaba a la totalidad del proceso, desde el arresto hasta la ejecución del penitente si se encontraba culpable. En segundo lugar, la ley hebrea prohibía recurrir a un traidor y por lo tanto a un cómplice al efectuar un arresto o al establecer una condena. No había en la jurisprudencia hebrea nada parecido a la inversión de la carga de la prueba. Es decir, se respetaba la presunción de la inocencia. ¿En qué se basaba esta regla? Se basaba allí en el libro de Levítico, en el capítulo 19 del versículo 16. Dice el versículo 16:
No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. La ley rabínica no admitía el testimonio de un cómplice y la vida, libertad o reputación de un hombre no podían ser puestos en peligro por la maldad de quien se había confesado criminal. En tercer lugar, la detención no era legal, puesto que no era el resultado de ninguna disposición legal. Esa detención, llevada a cabo en la noche del jueves al viernes, el último día de la vida del Señor Jesús, el 14 de Nisan, según el calendario hebreo, era la ejecución de una resolución ilegal y sectaria del Sanedrín. Nada tenía que ver con aprender a un ciudadano a fin de someterlo a un proceso bajo cierta acusación que, tras sincera y reglada investigación judicial, pudiera demostrarse cierta o bien infundada. La intención era simplemente caer sobre un hombre y deshacerse de él. De acuerdo con las disposiciones de la ley hebrea, era ilegal atar a un hombre que no hubiera sido condenado previamente. Dice el registro sagrado que entonces la compañía y el tribuno y los ministros de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y lleváronle primeramente a Anás. Eso lo encontramos allí en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 12 y 13. Así la detención de Jesús en el Getsemaní a medianoche constituyó una de las varias series de irregularidades y acciones ilegales que hicieron de la totalidad del procedimiento la mayor farsa judicial en los anales de la historia de la humanidad. Ahora, veamos las dos audiencias preliminares. Al Señor Jesús se lo sometió a dos audiencias preliminares de comparecer delante del Tribunal Supremo de los Hebreos. Una con el sumo sacerdote Anás y otra con el sumo sacerdote Caifás. La primera audiencia preliminar. La primera fue ante Anás y tuvo lugar poco después de la medianoche. Y eso lo encontramos muy bien respaldado allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, del versículo 12 al 24. Las citas mencionadas a partir del versículo 12 nos muestra a Jesús ante el sumo sacerdote, que también tiene referencias en Mateo 26 del 57 al 58 y en Marcos 14 del 53 al 54 y en Lucas 22 verso 54. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás. Ahora, ¿por qué razón los llevan ante Anás? Porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Es decir, Caifás era el sumo sacerdote y este Anás era suegro. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Miren, esto todo fue entramado y urdido por los mismos judíos. Luego después, en el versículo siguiente, del 15 en adelante, está la narración de Pedro en el patio de Anás. Y luego del versículo 19 en adelante está Anás interroga a Jesús. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de su discípulo y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo siempre, he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Por qué pregunta a los que han oído que les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto,
uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. La segunda audiencia preliminar fue seguida por otra ante Caifás y quizás ante algunos miembros del Sanedrín, los que mayor enemistad albergaban en contra de nuestro Señor Jesucristo. Eso encontramos ahí claramente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, entre los versículos 57 al 67. ¿Y cuál es el título? Dice, y también está mencionado en Marcos 14 del 53 al 65, Lucas 22 del 54 al 71 y Juan 18 del 12 al 14 y del 19 al 24. Jesús ante el concilio. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Ya esto viene relacionado del Evangelio de Juan, como lo vimos anteriormente, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y así continúa narrando hasta que llega allí al versículo 63 que dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, aquí se refiere a Caifás, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, le dijeron, el reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazo y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Jesús fue condenado por dos tribunales. Los dos tribunales eran separados, uno el hebreo y el otro tribunal el romano. Cada uno de los procesos se subdividía en tres partes. Los tribunales consintiendo el primero de ellos en su comparecencia ante Anás, Caifás y el Sanedrín. Y el segundo tribunal fue ante Pilato, Herodes y de nuevo ante Pilato. Ahora tengamos presente lo siguiente, y aquí es importante recordar un poquito cuando vimos la geografía bíblica. Recuerdan ustedes, y no debemos de olvidar, que el área de Canaán en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo estaba dividida en provincias. La provincia de Galilea, la parte superior, y que era comandada por Herodes Antipa o Herodes el tetrarca, y que también tenía el control de la provincia de Perea, que era colindante, limítrofe, separada solo por el río Jordán, con la provincia de Judea y de Samaria. Y por otro lado, en el norte estaba la provincia de Iturea. Pero Felipe no entra en este juicio. Aquí solo tenemos a Herodes, el tetrarca, y a Pilato, porque Pilato era el que en ese momento tenía el control administrativo del área de Judea. Recuerden ustedes que Arquelao había sido removido en el año 6 después de Cristo por ser un muy y aberrante administrador. Así que lo quitaron y pusieron ahí una administración romana y este Arquelao Herodes desapareció de la presentación. Entonces, en las audiencias previas ante Anás y Caifás, se esperaba que el propio Jesús se autoincriminara, proveyendo la evidencia que lo declarara culpable ante el tribunal judío. El Señor Jesús, después de los dos procesos, nosotros encontramos aquí una gran cantidad de citas bíblicas. Yo solamente quiero leerles algunos títulos, digamos,
porque la verdad es que se convertiría entonces en un estudio exegético, ir cita por cita, versículo por versículo, escudriñando cada una de ellas. El Señor Jesús ante los soldados romanos. Lo encontramos ahí en Mateo 27, del 27 al 31, y también en Marcos 15, del 16 al 20. Por otro lado, tenemos Jesús es acusado de falsos testimonios. Lo encontramos ahí en Lucas 23, del versículo 1 y el versículo 2. Jesús es escarnecido. ¿Por quiénes? Por los soldados romanos. En los puntos que estamos señalando aquí, por otra parte, para que usted los pueda tener en consideración, ya es en el tiempo final de los días de la semana de sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estos sucesos están ocurriendo desde el día miércoles en adelante hasta el día viernes. Por ejemplo, la multitud que miraba en Lucas 23, versículo 35, precisamente cuando echan suerte sobre él y los judíos le injuriaban. Los principales sacerdotes allí en Mateo 15, versículo 31. Los dos ladrones, Marcos 15, 32 y Mateo 27, 44. El tiempo de la oscuridad, se acerca la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue torturado. ¿Y de qué manera? Lo vemos en cada una de las siguientes citas. Le abofetearon, según Juan 18, 22, le vendaron los ojos, según Lucas 22, 64, le escupieron, según Mateo 26, 67, le golpearon, según Mateo 26, 67, le azotaron, le golpearon la cabeza con una caña, según Mateo 27, 30, le pusieron una corona de espinas, según Mateo 27, 29. Y Jesús finalmente fue crucificado según Mateo 27, según Marcos 15 y según Lucas 23 y Juan capítulo 19. Ahora, ¿qué es lo que nosotros encontramos en sus últimas palabras? Las palabras del Señor Jesús al estar en la cruz. Son 7 frases y en cada una de estas frases nosotros encontramos el argumento, encontramos el contenido para hacer una predicación de cada una de ellas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, versículo 34. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Cuando dice eso, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. ¿En qué momento dice esto? Cuando estaba colgado en la cruz junto a los otros malhechores. Entonces uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y entonces es cuando el Señor Jesús responde de esta manera: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he aquí tu hijo, he ahí tu madre. Juan 19, del 26 al 27. Eso es precisamente cuando le muestra a María, ¿cierto? Le muestra, nosotros creemos que es a Juan el menor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, versículo 46. Tengo sed, Juan 19, 28. Y la frase final, consumado es, Juan 19, 30. Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, allí en Lucas 23, del versículo 46. Todas estas frases que nosotros hemos leído anteriormente están contenidas en los sucesos que ocurren el día viernes.
Dentro de otras cosas también encontramos el tiempo del descenso de la cruz, la confesión del centurión que dice verdaderamente este hombre era hijo de Dios, echan suerte sobre sus ropas, le ofrecen vino, el llanto de las mujeres, el suicidio de Judas, el escarnecimiento del Señor Jesús. Todos esos hechos también están contenidos en esta etapa del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los sucesos que aquí ocurren corresponden a los hechos del día viernes. Y bien, para ir cerrando ya el año de oposición o de rechazo, como también se le conoce, a través de esta lámina tenemos aquí prácticamente que el Señor Jesús en su último año recorrió nuevamente la Galilea y también hacia Judea y hacia Samaria. ¿Ah? En la primera ruta, por ejemplo, tenemos que desde Nazaret a Capernaum, porque ahí establece su teatro de operaciones, podríamos llamarlo así. ¿Ah? Se establece ahí, fue rechazado en Nazaret, nadie lo reconoció como profeta y luego se vuelve y establece su centro ahí en Capernaum. Luego de Capernaum al desierto, cerca de Bethsaida, donde allí ocurre este gran milagro, la alimentación de los 5.000. ¿Ah? O sea, dos hitos importantes. Establece como centro de movimientos Capernaum y el primer milagro, la alimentación de los 5.000. Luego del desierto de Bethsaida vuelve nuevamente hacia Genezaret, ¿ya? Allí es donde camina sobre el agua, sobre el mar. Es decir, estamos hablando del lago de la Galilea, o el lago Genezaret, o el lago Kineret, o el lago Tiberiades. En la ruta 4 de Genezaret va a Capernaum, la ruta 5 va de Capernaum a Fenicia, donde allí ocurre la sanidad de la hija de la mujer sirofenicia que es sanada, según Marcos 7 del 25 al 30. La ruta número 6 tenemos de Fenicia pasando por Decápolis. Esta era una provincia aparte que no estaba bajo control romano ni tampoco bajo control de los Herodes. Decápolis. Y se llamaba Decápolis porque en ella habían 10 grandes ciudades importantes en aquella época, en aquel tiempo. De eso estamos hablando. Hasta luego la ruta 7 tenemos de Decápolis hasta Dalmanuta, según Marcos 8, versículo 10, la ruta número 7. Y la ruta número 8 de Dalmanuta hasta Bethsaida nuevamente. Y allí en Bethsaida un ciego es sanado. Luego tenemos de Bethsaida a Cesarea de Filipo, según Mateo 16, 13. Cesarea de Filipo porque habían dos Cesareas. Cesarea marítima, que era acá hacia el lado izquierdo de la palabra Samaria. Cesarea marítima, allí era donde estaba la residencia del que gobernaba sobre Judea y Samaria. Y en la otra, la Cesarea de Filipo, era donde vivía el hijo de Herodes, Herodes Filipo. Y en la ruta 10 de Cesarea de Filipo al monte de la transfiguración. ¿Ah? Ahí ocurre esa hermosa transfiguración y que escrituralmente se atribuye que estaba cerca del monte Hermón, el monte de la transfiguración. También tenemos allí al regreso el muchacho con un espíritu inmundo que es sanado. Y en la ruta 11 del monte de la transfiguración vuelve a Capernaum. Luego tenemos en la ruta 12 de Capernaum, va a través de Samaria hasta llegar más abajo, pasando por alrededores del Monteval, hacia Judea, Efraín, y después llega a Jerusalén. Y allí en Jerusalén un ciego es sanado, según Juan 9 del 1 al 40. Y la ruta 14 de Jerusalén a Betania, cruzando el Jordán. Y por cierto, también tenemos en la parte baja, se nos muestran allí los territorios correspondientes a Judea, Samaria, Filistea
y también tenemos una figura, nos muestra en la parte final de la siguiente imagen. Ahí tenemos a eh, la hija de Herodías, danza para Herodes, causando la muerte de Juan el Bautista. Todo eso ocurre allí en este periodo conocido como el año de oposición. Y la verdad es que deberíamos de terminar con esta clase, pero nos quedó mucho material, de modo que vamos a continuar con una clase más. No sé si una más o dos más, pero sí es importante entregar todo lo que nosotros tenemos para que nuestros alumnos estén bien informados y, por supuesto, aprovechar este material que nos proporcionan tanto la Biblia MacArthur como la Biblia Thompson como la Biblia del expositor, que nos entregan este material y que deseamos que esté al alcance de todos nuestros hermanos. Y la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida, volveremos a encontrarnos con cada uno de ustedes. Así que por favor, no se desconecte, no pierda el enlace, suscríbase a nuestro sitio y reciba usted, reciba gratuitamente palabra de bendición, palabra de Dios. Nos vemos si Cristo no ha venido antes por nuestra vida. Dios les bendiga.